Señor, esto es increíble. Estamos tocando un tema trascendental para la iglesia del Señor Jesucristo y es conociendo los mercaderes de la fe. Y nos sacaron del aire. Se cortó la transmisión, pero volvemos a retomarla en este momento. Bendito sea el Señor. Padre, gracias te doy en este momento, Padre, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tu misericordia, Señor. Estamos, Señor, en este momento volviendo a retomar la transmisión, Padre, de tu palabra, de este tema tan importante como es conocer los mercaderes de la fe. Es necesario ir a la palabra. Es necesario, Padre bendito. Señor, te pido en este momento que sea tu unción, que sea tu presencia, Señor, tomando las redes, Padre, en este momento. Para que seas tú, Señor, controlando al principado y la potestad de los aires, Señor, para que no nos corte la transmisión. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, vamos a iniciar con el tema nuevamente, porque lamentablemente pues se cortó la transmisión. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, verso 11, el Señor Jesucristo nos dijo algo muy importante para que nosotros lo tuviéramos en cuenta. Es algo muy importante. Dijo el Señor allí que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si esa advertencia nos la hizo el mismo Señor Jesucristo, tenemos que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos y estamos en un mundo lleno de doctrinas por doquier. Tenemos mucha gente que está predicando, mucha gente que está enseñando la bendita palabra de Dios. Y es necesario que tú conozcas la verdad de Cristo para poder distinguir la falsedad. Y voy a retomar en el momento en que se nos cortó la transmisión, pero con la ayuda del Altísimo vamos a seguir adelante y vamos a tocar el tema, porque es importante que la iglesia conozca la verdad, para que para estos tiempos no se dejen engañar más por los falsos profetas y los mercaderes de la fe. Tengo un amigo que se llama Osías Montañez. Él estaba en la ciudad de Nueva York cuando él habló conmigo y me contó algo sobre este tema. Me dijo: pastor, usted está hablando de los falsos profetas y quiero contarle algo que a mí me sucedió en Colombia cuando yo estaba allí. Me dijo: yo trabajé en el Banco de la República y allí nos enseñaron a conocer la moneda verdadera y la moneda falsa. Le dije: espectacular, porque así mismo el creyente debe conocer al falso, al verdadero o al que leuda la palabra de Dios. Entonces me dijo lo siguiente: pastor, resulta que a nosotros nunca nos mostraron los billetes falsos, a nosotros nos mostraron los billetes verdaderos y nos enseñaron sobre los billetes y las monedas verdaderas, las características de ellos. Con eso, cuando llega una moneda falsa o un billete falso, pues es fácil distinguirlo. Y lo mismo le pasa a la iglesia en estos tiempos. Si la iglesia no conoce la verdad de Cristo, se va a dejar engañar y se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Y el mundo está lleno de falsos profetas, está de falsos pastores y de hombres y mujeres que pisan altar y aún llenan mega iglesias engañando a la gente. Y muchos ni saben que están siendo engañados porque no saben distinguir la verdad de la mentira. Una hermana preciosa de Paraguay ayer me hacía una pregunta, me decía: pastor, ¿cómo puedo distinguir al falso profeta del que sí lo es? Entonces es muy sencillo, conociendo la bendita palabra de Dios. Si tú conoces la bendita palabra de Dios, pues fácil vas a distinguir al falso profeta. Miren lo que dicen los apóstoles para aquella época, segunda de Pedro capítulo 2, y te pido que me acompañes en la Biblia. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Entonces, imagínese usted esto, mi amado hermano, que en la época apostólica ya se estaban levantando los falsos profetas y los falsos maestros. Y el apóstol Pedro nos está advirtiendo esto. Dice: como habrá entre vosotros también falsos maestros. ¿Cuál es el falso profeta? El falso profeta para estos tiempos es el que te vaticina a ti prosperidad y cosas buenas. Ese es un falso profeta. Y no solamente por eso, sino porque detrás de la palabra que te va con un interés económico. Ese es un falso profeta. Jamás vimos a los apóstoles, jamás vimos
a los profetas de la antigüedad pedir dinero a cambio de escuchar la palabra de Dios. Pero hoy el falso profeta ya no sirve por amor. No sirve, conózcalo, el falso profeta no sirve por amor. El falso profeta sirve por usufructo económico. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios, porque vamos a hacer un paseo también hacia el libro de Primera de Samuel capítulo 10 y al libro de Jeremías, si alcanzamos para ver algo muy importante. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué es un falso maestro? El falso maestro es el que mete doctrinas erróneas y herejías a la iglesia. Y la mayoría toman un versículo bíblico y de eso sacan una doctrina sin mirar el contexto de quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, si fue para aquella época y si se puede aplicar a mi propia vida. Entonces, vuelvo y repito, el falso profeta te vaticina prosperidad, prosperidad, prosperidad y va detrás de tu dinero. El falso maestro introduce herejías usando la palabra de Dios pero en forma errónea. Sí, y ya hemos visto cómo toman un versículo. Voy a poner un ejemplo tremendo. Dice Filipenses 1:21, que alguien me acompañe, vamos a leerlo rapidito. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y nadie ha mirado el contexto por qué el apóstol Pablo dijo eso. Y versos atrás, él está triste, está desganado. Está tan triste que hay una porción donde él dice que quisiera morirse, que quisiera irse. Y es tomado a mal. Otro verso por ahí que es famosísimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también lo dijo el apóstol Pablo. Pero no miran el contexto que él ya había dicho, he tenido hambre, he estado en prisiones, he sido azotado, he sido perseguido, he sido apedreado, he estado en naufragios. Y muchos hermanos cuando les predican todo lo puedo en Cristo que me fortalece, salen, uy sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el contexto muestra algo muy distinto de lo que quería decir el apóstol. Entonces estos falsos maestros introducen doctrinas sobre la iglesia y la mantienen a la iglesia o a sus seguidores bajo una esclavitud religiosa, que ni siquiera la palabra de Dios lo dice. Y dice la palabra que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y si tú ves a las personas, si tú conoces la Biblia y ves a muchas personas que están en un ámbito de religiosidad tremendo, viven en una esclavitud tremenda y en una amargura tremenda. ¿Por qué? Porque están adoctrinadas erróneamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y aún negarán al Señor. ¿Hablan de Cristo? Sí, pero no le obedecen. No obedecen la palabra. Y el no obedecer la palabra, así usted pronuncie con sus labios a Cristo, está usted negando a Jesucristo. Miren lo que dice la palabra. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y yo sé que tú y yo conocemos a personas de esas religiosas que en cualquier momento están en unas calamidades tremendas, llorando y sufriendo. Miren lo que dice la palabra. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Sabe qué traduce la palabra disolución? Traduce sistema de pensamiento humano. Crean una cosa porque es cierta. La palabra de Dios no permite ni opiniones personales, ni pensamientos personales, ni acomodarla a mi criterio. Ella no necesita que tú le opines. Dios no necesita que tú lo opines. Dios ha querido que el ser humano le obedezca. Pero cuando el ser humano se entra en teologías, que son estudios acerca de Dios, entra en pensamientos de humanos. Por eso hay tantas denominaciones. ¿Sí? Mire cuántas denominaciones, analiza, hay en tu país. En el mío hay más de 4.000 denominaciones distintas. Y cada líder fundó una denominación con su sistema de pensamiento. Por eso chocan con otras denominaciones. Por eso ya no hay unidad. Porque en vez de seguir y obedecer la palabra, cada uno ha dado su propio pensamiento y su propia opinión sobre la palabra de Dios. Por eso hay tantas denominaciones, por eso tantos ministerios y tantas iglesias.
Y cada pastor está predicando a su acomodo para estos tiempos. Cada pastor en estos tiempos no le interesa la salvación de las ovejas, no le interesa llevar a la iglesia a la vida eterna, sino lo que le interesa es emocionarla para que usted saque su billetera después del culto o a la mitad del culto y usted empiece aún a pactar y a sellar la bendita palabra de Dios, lo cual es una herejía, es un culto a Baal. Estamos llenos de falsos profetas en estos tiempos y falsos maestros. Mire lo que dice la palabra. Y muchos seguirán sus teologías o disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y estamos en el tiempo en que la palabra de Dios está siendo blasfemada por el mundo. Mire, hoy en día el más grande delito que hay sobre la tierra es tener el título de pastor. Los pastores para el mundo somos ladrones, somos zampones, andamos robando, nos aprovechamos de la gente. Y a todos nos meten en el mismo costal. Y lo más tremendo es que encuentra uno gente que blasfema de la palabra de Dios a causa de los falsos pastores, los falsos maestros y los falsos profetas. Porque el falso profeta se distingue facilito. Primero, el falso profeta no sirve por amor, sirve por una ganancia económica. Sirve para sacar usufructo personal y percibir dinero por su servicio a Dios, lo cual no debe ser así. Y el falso profeta se escuda en los versos bíblicos que el apóstol Pablo dijo que el obrero es digno de su salario y que el que sirve en el altar coma del altar. Eso dijo el apóstol Pablo. Y es cierto, pero también ese hombre que se atrevió a decir esa o a dar esa normatividad, también nos demostró con su ejemplo que como líder, como apóstol, ni siquiera como pastor, trabajó con sus propias manos haciendo tiendas hasta el último día de su vida. Sí, recibía ofrendas, pero no para usufructo personal, no para comprarse la camioneta de último modelo, no para vivir en mansiones, no para utilizar anillos costosos y cada predicación o cada culto usar un anillo distinto súper costoso. No para usar los mejores vestidos. No para comer los mejores platos y los mejores manjares. Pablo recibía ofrenda, pero la repartía a los necesitados de la congregación y así enseñó a Timoteo y así enseñó a sus seguidores y así enseñó a la iglesia. Pero el falso profeta crea reuniones y busca crear reuniones para poder pedir diezmos y ofrendas y pactos y primicias. Y lo más descarado, quiere conocer un falso profeta después de una enseñanza o en medio de la enseñanza, dice que quien quiera pasar al frente y sellar la palabra de Dios, pase al frente. Y muchos, ignorando las Sagradas Escrituras, siendo analfabetas bíblicos, pasan y depositan dinero mientras está predicando. Eso es un culto pagano, eso es un culto a Baal y es un falso profeta, porque el evangelio de Dios ni se compra ni se vende. Pagó el altísimo precio en la cruz del Calvario y fue la preciosa sangre del Cordero de Dios. Muchos falsos profetas han engañado a muchos, diciéndoles que tienen que sembrar sus casas, sus carros, su dinero. Muchos han engañado a otros diciéndole que si le ofrendan o si le dan dinero van a ser bendecidos y prosperados, con lo cual no es cierto. Usted será bendecido y será prosperado si obedece la bendita palabra de Dios, mas no si sigue a hombres. Será despojado y será engañado porque usted mismo lo está permitiendo, porque usted no conoce la verdad. Y la verdad es Cristo y está en la bendita palabra de Dios. Cuando usted conozca la verdad, nadie le meterá el dedo en la boca. Hace unos años Dios nos permitió abrir una congregación en la ciudad de Fusagasugá, aquí en Colombia. Y tuve que sancionar a una hermana querida duramente y tuve que ser muy fuerte con ella, porque muchas veces le mostré a través de la palabra de Dios que se estaba equivocando. Y en una de esas se llevó a otro tipo y lo hizo pasar por mí. Y llegó a mis oídos. Y visitaba a los hermanos. Y yo sé que ustedes conocen a muchos así, que reciben visitas de la profeta, de la sierva, del siervo. Y este siervo, en vez de enseñarle a usted la palabra de Dios y bendecirlo, va tras su dinero.
Y esta mujer, después de que oraba por ellos y les vaticinaba el futuro, les decía, ponga su dinero acá, ponga su ofrenda. Y se atrevió a decir que si los brujos tenían derecho, ¿por qué ella no? Si el obrero era digno de su salario. Y la gente le depositaba el dinero que quería y ella lo cerraba. Bendito sea Dios. Mentiroso el diablo. El evangelio ni se compra ni se vende. Y quien se atreva a pedir, así sea una ofrenda, por una oración, se constituye en un falso profeta, un hijo de Satanás, un servidor de Baal. Porque en la antigüedad, la profetisa Jezabel y Acab su esposo llevaron e introdujeron a Baal al pueblo. Y ellos pedían en las ceremonias plata y oro, joyas y telas preciosas de altísimo valor. Y nunca hemos visto siquiera al Hijo de Dios, ni siquiera al Hijo de Dios pidiendo una ofrenda. Nunca hay un registro que Jesucristo haya pedido una ofrenda. Pero sí sabíamos que manejaba finanzas, porque Dios a quien pone a su servicio lo respalda, y Él pone hombres y mujeres que lo bendicen para que ese hombre siga adelante predicando la verdad de Dios sin necesidad de estar pidiendo dinero. Nunca había los apóstoles pidiendo ofrendas. Nunca hemos visto siquiera al apóstol Pedro o a Juan en el sermón del monte pasando la bolsita o diciéndole, venga, siembre acá el alfolí. Nunca hemos encontrado a un apóstol diciendo, el que quiera una bendición del maestro, traiga su diezmo o pacte para que él ore por usted. Pero los profetas modernos sí lo están haciendo. Van detrás de tu dinero, no van detrás de tu salvación. Dios a quien llama, a quien escoge, Él lo sostiene y nos sostiene bendiciendo el fruto de nuestras manos. Por eso los pastores, así digan lo que digan, tienen que trabajar y no ser más unos sinvergüenzas cargándose de la iglesia y la economía de la iglesia. Mientras los hermanos se matan trabajando para llevar el pan de cada día, ellos disfrutan del dinero de ellos, y eso no es bíblico. Pablo trabajó hasta sus últimos días. ¿Recibía ofrendas? Sí, recibía ofrendas, pero las repartían para que no hubiera un solo necesitado, y ese fue el legado del Señor Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 3 de segunda de Pedro dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, y díganme, o alguno atrévase a negarme esto en estos tiempos. Si no hay un mercaderismo, por no decir en todas las iglesias, piden el diezmo. Y estamos en unos tiempos donde la iglesia está dividida en cuanto al diezmo. ¿Es bíblico? Sí es bíblico porque está en la Biblia. Pero hay que entrar a escudriñar y analizar si realmente es de Dios o no es de Dios. Porque muchos se basan en Malaquías desconociendo la verdad de Malaquías. Un falso profeta está predicando cosas de Dios, pero al final de la predicación o en medio de la predicación tiene que meter prosperidad, dinero, pacto, siempre, dinero. Eso es un falso profeta. Y se basan en Malaquías. Y de ahí no los saca nadie, desconociendo la verdad de quién era Malaquías y mirando el contexto. Y si tú eres un analizador de la palabra de Dios, y si tú escudriñas, como Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, escárbenla, analícenla, apliquen la comprensión de lectura para que la entiendan, notarán que en ese capítulo 3 se está hablando de algo muy distinto y le están hablando a los sacerdotes, y se corta el mensaje y meten el dinero y después vuelve a su mensaje, como pasa en otras porciones bíblicas. Pero como no conocen la mayoría y no se les predica cómo fue que se conformó este canon bíblico, quién lo tradujo del hebreo, del arameo al griego, el griego al latín y del latín al español, no saben que hay cosas parafraseadas en la Biblia. Pastor, ¿usted qué está hablando? Después hablamos de este tema. Por eso es que analizar la Biblia, hay que escudriñarla y mirar qué es de Dios y qué no es de Dios.
Y San Juan dijo, probad a los profetas si son profetas realmente. Pero usted no puede ver a nadie bien elegante, bien vestido, con un carro último modelo, porque dicen, uy, es que Dios lo bendice. ¿Será eso bíblico? ¿Estará en la Biblia? ¿Eso es lo que enseñó Jesucristo, el Hijo de Dios, y los apóstoles originales o no? ¿O son las teologías humanas? Miren lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si ese hombre o esa mujer que está en el altar, tú le interesaras, estaría interesado en tu vida, que tú estuvieras bien, en tu familia, que no tuvieras hambre, que no tuvieras necesidad. Aún fíjense en esta pandemia, muchos de los mercaderes de la fe, por no decir todos, descarados, sinvergüenzas, partida de vagabundos, en vez de estar ayudando a los hermanos que estaban en necesidad, resultaron pidiendo diezmos y ofrendas. Ay, hermano, consigne, haga una transferencia tecnológica, porque usted tiene que diezmar, usted no puede dejar de diezmar. Mentiroso el diablo. La iglesia tenía que estar haciendo presencia en estos tiempos peligrosos para que los fieles de la iglesia no tuvieran necesidad ni tuvieran hambre. Antes pidiendo, porque ellos no pueden dejar de percibir. Esto es increíble, dice la palabra de Dios y no se equivoca. Fíjese, hermano, ¿usted a cuántos congresos de adoración y alabanza ha ido? Y se lo digo de frente, ¿cuántas veces usted ha pagado una boleta por entrar a escuchar la palabra de Dios? Usted es cómplice del mercaderismo de la fe. Usted es cómplice si usted paga por ir a adorar al Altísimo, por ir a cantarle. Usted se está constituyendo en compañero y amigo de esa jauría de lobos rapaces. Porque el evangelio ni se compra ni se vende, es gratuito. Es gratuito. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se va a tardar y su perdición no se va a dormir. Mire cuántos grandes pastores en los Estados Unidos de mega iglesias y aquí en Colombia también han caído. Y se ha sabido de pastores de mega iglesias que invierten los dineros de las ofrendas y los diezmos para pagarle a sus amantes y guardar el silencio de ellos. Han habido pastores que se han descubierto que son los dueños de moteles o residencias donde van las parejas a tener sexualidad ilícita. ¿En qué está invirtiendo la iglesia lo que tú diezmas y ofrendas? Y no me salga con el cuentico de que es que yo diezmo y yo doy y él verá, yo le diezmo a Dios. Mentiroso el diablo, porque existe una parábola de los talentos donde el Señor te va a llamar a cuentas por tus finanzas, por tu dinero y en qué lo has invertido y dónde lo has depositado. Por eso muchos han entrado en escasez y en ruina económica, porque en vez de proveer a su familia, van y depositan su dinero donde no va a dar fruto. Es increíble. Es increíble. Se crearon imperios pequeños. Lo tienen que estar pidiendo. Y hay hermanos que me han hablado de iglesias, mega iglesias, por ejemplo en Miami, me voy a reservar el nombre o si no me meto en un problema grandísimo. Y es a los líderes de las congregaciones los obligan a llevar una cuota diaria. Y los obligan a llevar gente. Y hacen shows y espectáculos para que la gente se emocione allí. ¡Wow! Y las teologías son que el hombre de Dios es prosperado, que el hombre de Dios vive en abundancia. Que usted tiene que pasar de la provisión a la abundancia y de la abundancia a la superabundancia, que esos son los procesos. Y la Biblia enseña algo muy distinto, que si tú eres un hombre o una mujer de Dios, Satanás te tocará, Satanás te tratará de callar, Satanás te atacará en todas las áreas de tu vida, porque Jesucristo mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, cargue su propia cruz y sígame.
Y yo no veo a Jesucristo muerto de la risa llevando la cruz, ni feliz, ni lleno de dinero, sino sufriendo. Él nos bendice, Él nos provee, sí, como a Elías allá en la cueva. Mandará sus cuervitos. Tú serás llamado a cuentas por lo que haces con tu dinero. Si tú eres patrocinador de mercaderes de la fe, serás llamado a cuentas y llegará el momento en que el Señor te quitará la provisión porque tú estás desperdiciando tu talento. Miren lo que dice la palabra. Verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿A quiénes va a guardar el Señor? A los que pregonan justicia, y la justicia divina es distinta a la justicia humana. En la justicia humana tú acudes a un abogado, vas ante el juez a litigar, el juez te otorga a ti la razón y tú dices, ¡oh, sí, lo logré, bien hecho, se lo merecía! Pero la justicia divina es distinta, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos permanecen en problemas porque sin saberlo y desconociendo la justicia divina se les aplica en la vida. Por eso Jesucristo, oído atento a esto, o atento a esto que voy a decir porque es la verdad. Jesucristo dijo, no maldigáis, sino bendecid aún a los que os persiguen. Si tú maldices, la maldición llegará a ti y tú la verás en tu prójimo, pero primero tú pagas las consecuencias. Si tú bendices, la bendición llegará a tu prójimo o a tu enemigo, pero tú serás bendecido primero. Analiza tus palabras en el pasado y tus oraciones como han sido. Sobre quién has levantado palabra y te vas a dar cuenta que sí se cumplió, porque Dios te respondió, pero tú estás pagando también las consecuencias por lo mismo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Tendrán su recompensa. Tendrán su recompensa. Me acuerdo que hace 3 años aquí en la ciudad de Bogotá, más o menos, teníamos una iglesia en el barrio Villas de Granada y teníamos el discipulado o reunión de grupo familiar los días jueves en la sala de mi casa. Llegó una pareja preciosa de hermanos que se estaban adoctrinando con nosotros en la palabra de Dios. Y un día llevaron a una mujer. Esa mujer no dijo nada durante la reunión. Cuando se terminó la reunión del discipulado, esa mujer empezó a decirme, pastor, ¿puedo decirle algo? Le dije, claro, hable. Me dijo, pastor, yo veo aguas, muchas aguas. Usted está parado sobre muchas aguas, no sé qué, y Dios lo va a llevar, y Dios no sé qué, y usted va a prosperar, y usted va a ir a las naciones, y usted va al mundo entero. Usted es un hombre de Dios, usted es un verdadero siervo de Dios, el Espíritu Santo está sobre usted. Mejor dicho, me halagó esa mujer como una hora, vaticinándome mi futuro. Y se voltea y les dice, yo les dije a ustedes dos, a los que la llevaron, hace 6 o 7 años, que ustedes iban a llegar a un ministerio y iban a estar cara a cara con Jesucristo. Ellos reaccionaron y dijeron, uy, sí, usted es una sierva de Dios, porque les había dicho eso hace 10 años. Resulta que el ministerio, o el nombre de este ministerio, que el Señor me permite representar, se llama Ministerio Cara a Cara con Jesucristo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Gedeón estuvo cara a cara con él, los apóstoles estuvieron cara a cara con él, Pablo estuvo cara a cara con él. Entonces yo sentí en mi corazón que deberíamos tener un ministerio que fuera verdadero, cara a cara con Jesucristo, sembrando semillas de amor.
Entonces, como le coincidió que este ministerio se llamaba así, wow, usted no se imagina la impresión de estos hermanos, casi la veneran. Yo me quedé escuchándola y al final, por Dios santo, nos dieron como las 2 de la mañana. Y le dije, yo te voy a probar el ministerio. Casi me pega esa mujer. ¿Usted quién se cree que viene a probar los ministerios si los ministerios los da Dios? Le mostré allá en Juan, donde dice el Señor a través del apóstol, probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Y le dije, hasta el momento le voy a aceptar que usted es profeta, porque se presentó como la profeta fulana de tal, me reservo el nombre. Pero el día que usted se salga del lineamiento de la palabra de Dios, para mí no será una profeta, sino una falsa profetisa. Porque la iglesia tiene que entender que son profetas y que son profetisas. Jezabel era una profetisa y aún usaba el nombre de Jehová y el de Baal. Pero se inclinó por el de Baal. ¿Sabe por qué? Porque con el de Baal podía pedir plata y oro en las reuniones. El caso es que meses después esta mujer un día llegó donde ellos que tenían un pequeño negocio, un restaurante, y a ella le dijo, el Espíritu Santo me dice que tienes problemas con tu marido, el Espíritu Santo me dice que te vas a separar, el Espíritu Santo me mostró esto y esto y esto, y el Espíritu Santo y les dijo un poco de cosas. Cuando yo llegué, yo me la encontré en el sitio, lo saludé, entré, comí algo, y después de que esta mujer me vio, se fue. Y viene aquella mujer, mi amiga, me dice, pastor, esa es una mujer de Dios, es una verdadera profeta. ¿Usted cómo vino a decir que iba a probar el ministerio de ella? Eso es una verdadera sierva de Dios. Le dije, ¿por qué me estás diciendo esto? Me dijo, porque vino y me dijo todo lo que está pasando en nuestra casa, en nuestro hogar. Pero ella no sabía que el día anterior yo la llamé, la recogí en mi carro y estando cerca de su casa paré el carro y le dije, estoy cabezón, estoy pensativo, porque fulano y fulana tienen estos problemas, tienen esto, tienen esto, tienen esto y tienen esto. Y esa mujer descarada y sinvergüenza, como lo hacen muchos falsos profetas hoy en día, que en medio de la conversación se averiguan tu vida y van y te dicen cosas que otros les cuentan para hacerse mostrar como poderosos. Y lo que yo le dije fue, y se lo dijo, diciéndole que el Espíritu Santo, pero detrás de eso, la untadita de la mano de dinero. Lea así, ¿qué más les dijo? Dijo tal cosa. ¿Qué sierva? Le dije, ¿y usted le dio una ofrenda? Sí, pastor, le dio una ofrenda porque se lo merece. Dios le mostró. Solté yo la risa y le dije, Viviana, ven para acá. Ayer pasó esto, y le conté la historia. Yo le conté a ella eso. Y así pasa con muchos que se dejan engañar. Hace 3 años a un hombre, un hermano amado en la ciudad de Fusagasugá, me molestó tanto que invitara a un hombre que Dios usaba tremendamente. Y yo lo invité. Y lo más tremendo es que llegó diciéndome, usted es apóstol. Muchos me han dicho que yo soy apóstol porque me la paso fundando iglesias, levantando líderes. Y yo siempre les digo, seré apóstol el día que en la Biblia aparezca el nombre del apóstol Carlos Bolívar. Del resto sigo siendo un siervo de Dios. Pero en aquella época yo tenía un cartel en la afuera de la congregación que decía Ministerio Apostólico. No porque yo fuera apóstol, sino porque se aplica la doctrina apostólica de ayudar al necesitado. Y ya lo borré porque me sacó la piedra ese título. Y este hombre vio eso. Y cuando después del culto o en medio de la administración ya me dijo, venga para acá, pastor, usted al frente que Dios me va a mostrar, usted es apóstol, usted no sé qué decir cuándo. ¿Y sabe qué hizo este descarado? Ay, Dios mío, estaba cerca la cocina de mi casa, estaba ahí al lado, y yo lo voy a ungir. Y yo solté la risa y me quedé mirándolo y la iglesia quedó quieta mirándolo. ¿Sabe qué cogió este hombre para supuestamente ungirme como apóstol? Yo no sé cómo lo llamarán en su país. Aquí le decimos monenillo. Ese palito con que el chocolate coge uno
y lo mete en la ollita, en la olla profunda, y le hace así para batirlo. Así, hermano. Ni siquiera cogió la Biblia, sino un palo. Y he visto unciones de muchos que con el zapato, he visto otros descarados caminando por las espaldas de otros porque son súper ungidos. Por Dios. Tocó frenarlo y pararlo. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Dónde está en la Biblia eso? En ninguna parte. Usted es un falso profeta, un falso siervo de Dios. Y detrás iba por dinero. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, verso 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Verso 10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, escuche, siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ojo con esto, amado hermano, porque muchos, y ojalá usted no esté en la carne, porque estar en la carne es aquel que sigue las cosas de la carne, ojo, no las del mundo. Los carnales siguen a los carnales. Los que carnales siguen teologías y las disoluciones de la carne, que son emociones humanas, porque el ser humano quiere prosperar y enriquecerse y que Dios lo bendiga de tal manera para darse una vida de lujos. Y la mayoría de hermanos van a las iglesias para eso. No por la salvación de sus almas, no por llevar una vida acorde con Dios ni hacerle caso a Dios, sino porque en medio de las teologías Dios los bendiga. O dime tú, o respóndete tú allá porque no te puedo escuchar, si alguna vez no has depositado un sobre con un diezmo esperando que Dios te bendiga y te multiplique. O niégate a ti mismo si no has pactado alguna vez para que Dios te bendiga en alguna cosa. Carro, casa, bienes, dinero, familia o algo. Está siendo partícipe en la carne con las disoluciones de los mercaderes de la fe. Cuando Dios dijo que debíamos ayudar al necesitado, al pobre y al desvalido. Dice que es inmundicia y desprecian el señorío. ¿Quién es el Señor? El Señor de señores y Rey de reyes se llama Jesucristo y su palabra. Y desprecian la palabra de Dios. Cuando se les habla la verdad, no porque el apóstol dijo tal cosa, o sea, el apóstol moderno, no porque el pastor dice tal cosa. Y tú le puedes hablar de la palabra de Dios y mostrar, no, porque yo donde me congrego no puede ser. Y le hacen más caso al hombre que a Dios. Van en las disoluciones de la carne, en su emoción. ¿Ven lo que dice? Atrevidos y contumaces. Así se vuelven. No temen decir mal, ojo a esto porque es delicado, de las potestades superiores. Fíjese cómo toman el nombre del Espíritu Santo en vano, no les importa. Fíjese cómo muchos asimilan a lo que Hollywood le ha enseñado al mundo, que el Espíritu Santo es que es un animal, una paloma. Qué blasfemia comparando al Espíritu Santo del Altísimo como un animal. Dice acá, y no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncia juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿O no? ¿Recuerdan cuando Moisés murió? Cuando su espíritu salió del cuerpo allá en el monte, cuando se le permitió ver la nueva Jerusalén, cuando se le permitió ver la tierra prometida. ¿No vino Satanás a reclamar el cuerpo de él? Y estaba el arcángel y ni siquiera se atrevió a maldecirlo, sino le dijo, Jehová tu Dios te reprenda. Váyase al libro de Zacarías, capítulo 6, creo, voy a ver si lo alcanzo a ver aquí rapidito. Le voy a decir el capítulo, pero no le voy a leer toda la porción. Zacarías, capítulo, capítulo 3 de Zacarías, léalo. Dice que el ángel de Jehová iba a cambiarle las vestiduras a Josué el sacerdote, no Josué el sucesor de Moisés. Y dice que en esos momentos Satanás se atrevió a aparecer
y le peleó y le dijo, ¿cómo así que lo vas a investir con santidad si él es un blasfemo, un grosero? Y el ángel simplemente le dijo, el ángel de Jehová, no cualquier ángel, le dijo, Jehová el Señor te reprenda. ¿Quiere conocer un falso profeta? Se mete hasta a reprender al diablo y a pelear con el diablo en las congregaciones. Y diablo te echó fuera, y Satanás te pisoteó, y Satanás no sé qué, y Satanás para arriba, y Satanás para abajo, en las congregaciones. Cuando la Biblia enseña que al ser humano solamente se le ha dado potestad sobre espíritus inmundos, sobre demonios, sobre enfermedades. San Marcos capítulo 16, verso 17. En ninguna parte se le ha dado autoridad al ser humano para meterse con Luzbel. Y blasfeman de las potestades superiores. Y los falsos profetas se muestran como los superpoderosos. Y el falso profeta es sanidades, señales y milagros y prodigios por donde sea. Mejor dicho, el Señor Jesucristo le quedó en pañales. ¿Y qué pasó en esta pandemia? ¿Dónde estaban los grandes que no salieron o no salen a reprender el virus para que el virus se muera? Para que esta bacteria del COVID-19 se desaparezca. Escondidos, en cuarentena y pidiendo plata. No se muestran en la televisión como los superpoderosos, no se muestran en la radio como los superpoderosos, los superungidos. ¿Dónde están esos falsos profetas que hay en tu nación y en mi nación que no se muestran? ¿Dónde están los superadoradores, adoradores que en los conciertos de adoración hacen descender según ellos al Espíritu Santo? Tremendo, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 12, pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por eso es que muchos de los pastores de mega iglesias están cayendo de sus tronos, están cayendo en mala imagen, están cayendo en blasfemias de la gente. Solo miren las noticias, lo que pasó esta semana en los Estados Unidos. Y vuelvo y repito, lo que pasó en Brasil. Hombres que se muestran súper ungidos, pero son corrompidos y sucios, porque solamente van tras tu dinero. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿O no es así? Mire, un verdadero siervo de Dios va de lucha en lucha. Pero su interés es que conozcan a Cristo, la salvación, la vida eterna. Y vea un mercader de la fe, lleno de mansiones, de helicópteros, de aviones, los carros último modelo, o como dicen algunas naciones, carros del año. Me decía una hermana en Panamá hace un año, algo así, que me escribió, me decía, pastor, es increíble, el pastor de mi iglesia dice que el Señor le habló esta mañana a las 5 de la mañana y le ordenaba a la iglesia que tenía que comprarle el carro del año, o sea, el último modelo. Aquí en Colombia, en Usme, un día me invitaron a una iglesia pequeñita más o menos, y el Señor me llevó a una predicación que se llama Aprendiendo a conocer la verdadera voz de Dios en este mundo. Y yo veía que los hermanos hablaban el uno al otro. En el Perú me pasó igual, la misma predicación en San Juan del Lurigancho. Y la iglesia murmuraba, yo ya me estaba molestando que la gente estaba que hablaba y hablaba. Pero seguí la predicación. Y en el Perú se paró un hombre, salió un tal siervo, salió entre la gente y se paró afuera de un carro y me miraba así, recostado en el carro de margen, y todo el mundo miraba para atrás y murmuraba. Aquí en Colombia se acabó la iglesia después de la predicación mía. Y me empiezan a llamar los hermanos a decirme, pastor, es que mire, este hombre nos decía que a las 5 de la mañana se levantaba a orar y el Señor le hablaba. Y que el Señor le decía que teníamos que ofrendarle tanto. Algunos hermanos le regalaron televisores, otros se endeudaron con créditos para él, otros les endeudaron para darle carro. Montó una supuesta empresa y que todos los hermanos tenían que trabajar con él ahí, que porque Dios lo había mandado. Nunca les pagó un sueldo y se les robó. Y al final tuvo que salir huyendo, esconderse, porque robaba a la gente, engañándolos con el cuento que yo le hablaba a las 5 de la mañana. El del Perú ni se diga.
ni se diga. Y así hay muchos, y muchos hermanos corren detrás de ellos porque les hablan bonito, porque les vaticinan en mañana, porque les hablan de prosperidad, pero de la palabra de Dios no la conocen. Porque si la conocieran, saldrían de esos lugares, se irían de allí y comenzarían aún en las salas de su casa a buscar la presencia de Dios. Porque el Señor está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Bendito sea el Señor. Dice el verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Y usted lo ve como el super ungido, el super apóstol, el super siervo, el super profeta, porque anda en flamante carro. Al contrario, ¿qué si usted en la calle y le echan el carro por encima? O a ver si alguna vez le dicen, hermanita, ¿dónde vive usted? ¿Dónde está usted? En tal lado. Y usted pagando transporte público para llegar y no son capaces de llevarlo. Cuidado, me toca el carro. Mire lo que dice acá. Quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y son felices. Tienen los ojos llenos de adulterio. Fíjese, el pastor el amigo del presidente de Estados Unidos, esta semana salió por el noticiero, le tocó hasta renunciar a asesorar al presidente. Porque a las hermanas las mira con ojos de adulterio. Aquí en Colombia un sinvergüenza fue denunciado y huyó y la Interpol lo cogió por allá en Nicaragua. 43 hermanas lo denunciaron por violación. Aunque no fue violación, fue sexo consentido. Ellas permitieron el sexo con él. Pastor de una mega iglesia. Y la Interpol lo trajo. Ya está libre. Muchos abren iglesias y lavan dinero del narcotráfico en las iglesias, por eso esas iglesias crecen tan rápido. Y qué lujos. Y traen gente, y acaparan gente con las emisoras de radio, con la televisión, para que entre más dinero entre, más pueden lavar dólares. Y aquí en Colombia se conocen unas grandes que fueron testaferros de Pablo Escobar, de Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficantes duros y fuertes. Dice, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Por qué las seducen? Porque la alma inconstante es la que lee de vez en cuando la Biblia y lo único que hace es leer un salmito bonito y lindo. Pero no les gusta leer la palabra y muchos de ustedes ni conocen el Antiguo Testamento. Porque han sido engañados diciendo que no, que para nosotros es el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel. Pero Jesucristo dijo en Mateo 24, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Miren lo que dice la palabra. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquel profeta en el pasado que le pagaban para que maldijera al pueblo de Israel. Y lo hizo conociendo al Dios viviente por amor al dinero. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, dice. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, o sea, emociones, y disoluciones, o sea, teologías, a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y cuando habla la palabra corrupción es dinero, dinero en las iglesias, dinero en las reuniones. Vamos a un retiro espiritual y resulta que es dinero y tiene que pagar supuestamente para que su alma sea libre en un retiro espiritual.
tiene que ir a la iglesia, y si es una iglesia chica, qué vergüenza no poder ofrendar, porque como lo están viendo, como es una iglesia chica, qué vergüenza. Pero todas las iglesias tienen que estar pidiendo dinero. Y algunos me dicen, pastor, entonces ¿cómo pagamos los servicios? ¿Acaso Dios lo mandó realmente a abrir un templo? Pues de lógica. Se ponen a crear un imperio humano y tienen que mirar cómo le sacan el dinero a la gente para poder sostener su imperio. ¿Acaso Dios mandó a hacer eso? Él nos mandó simplemente a cumplir la gran comisión, a llevar la palabra de Dios, a transmitirla. ¿Usted sabe cuáles eran las iglesias de la antigüedad, en la iglesia primitiva? Las salas de la casa, las cuevas, los sótanos. No se reunían en templos. Los templos comenzaron cuando abrieron los ojos y empezaron a ver que ese era un negocio espectacular y bueno. Porque a través de la religión pueden manipular la mente del ser humano y extraerle su dinero sin meterle la mano al bolsillo. Porque todos tienen esa necesidad de lo divino y de lo alto. Miren lo que dice la palabra: le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos hecho esclavo del que lo venció. Y dígame si usted no conoce a personas que se desviven y dan la vida por su pastor, o por su líder, o por su profeta, o por el que lo visitan en su casa, pero no por Cristo ni la verdad. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Porque el diablo es astuto. Satanás toca tus finanzas y los espíritus del mundo cierran tus finanzas. Y como tú no le obedeces a Dios, le estás dando argumentos para que Él te ataque de esa manera. Entonces, escuchas una predicación o una conferencia de prosperidad y wow, sí, yo lo hago. Y Satanás es tan vivo, tan sagaz, que les concede y los bendice. Y no es Dios para mantenerlos esclavos y alejarlos de la verdad. Dios bendice, sí bendice, cuando tú obedeces su palabra. Jesucristo mismo lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios, pero su justicia también, y el resto será añadido. Y Él cumple su palabra. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y voy a ir rapidito al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, y vamos a ver una gran verdad. Y es que en estos tiempos, en muchos hay seminarios hasta para formar profetas, copiándose en la antigüedad. ¿Podemos ir a esos seminarios para convertirnos en profetas o no podemos hacerlo? Dice la palabra de Dios, capítulo 10 de 1 Samuel, verso 5. Voy a leerlo rápido. Dice: después de esto le dice Samuel a Saúl: llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos hay salterio, ojo, dígame si esto no se ve hoy en día, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Verso 6. Entonces, escuche lo que le dijo Samuel a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. La única forma en que exista un profeta verdadero es cuando el Espíritu de Jehová descienda sobre esa persona y hablará con poder. Con ellos y serás mudado en otro hombre. Escuche, nadie puede ser un profeta si su vida no ha sido transformada y cambiada. Y vemos gente que se disgusta cuando se les confronta que no son profetas. Vemos maldiciendo, vemos gente como roban, vemos cómo engañan, y no es el Espíritu Santo en ellos, es un espíritu imitador del Espíritu de Dios, y se convierten en emisarios del mal con un espíritu de adivinación, mas no el Espíritu Santo. Mire lo que sucedió acá. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios estará contigo.
Luego bajarás delante de mí a Gigal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseño lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, lo transformó y lo limpió, igual que como hizo con Isaías capítulo 6, que Dios lo limpió antes de convertirse en profeta. Y si tú conoces a un profeta o a una mujer, un hombre que se dice ser profeta, pero es un vulgar, un mentiroso, un traicionero, o sea, vive su vida llena de pecado y vagabundería, mentiroso el diablo, es un emisario del mal y no un profeta de Dios viviente, porque su corazón no ha sido cambiado. Y mire lo tremendo que dice. Le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, de aquí la compañía de los profetas, o sea, habían más profetas, que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl con poder, y profetizó entre ellos. No con ellos, analice la palabra y comprendamos la escritura, dice, profetizó entre ellos. O sea, lo que realmente sucedió es que el único que profetizó la verdad fue Saúl, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Y los demás mal llamados profetas, en compañía y escuela de profetas, hablaban y hablaban, era basura y palabras humanas, no la palabra de Dios. Porque el verdadero profeta es transformado, limpiado, purificado por el Espíritu de Dios con una sola razón, y es para servir de instrumento y darle la gloria al Dios viviente, no para acarrear gloria y vanagloria para sí mismo. Y vamos a terminar, y lo voy a invitar que vayamos al libro de San Mateo capítulo 7. Acompáñenme en su Biblia, vamos a terminar rapidito esto. Capítulo 7. Verso 21. Todo el mundo lo conoce y lo ha escuchado, pero no lo vamos a comer rapidito. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si no entran al reino de los cielos, no son de Dios, tampoco en la tierra. No todo el que me dice Señor, 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 entrará al reino de los cielos. Y si no tienen cabida en el reino de los cielos, en la tierra son unos falsos, son mentirosos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y viene la pregunta para ti, mi amado hermano, mi amada hermana: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Me dirás sí, pastor, en este momento. Ahora viene la otra pregunta para que te respondas a ti mismo: ¿estás haciendo la voluntad del Padre Celestial o estás haciendo la voluntad de los teólogos? ¿Estás siguiendo la palabra de Dios, la palabra de verdad, o estás siguiendo teologías? Porque si estás siguiendo teologías, no entrarás al reino de los cielos. Así pactes, así siembres, diezmes, ofrendas, primicias. La voluntad de los cielos es amor, perdón, misericordia, restauración, restitución, fe. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, y estaba hablando Jesús, y dijo: Señor, Señor. Miren lo que están describiendo, y conoce un falso profeta. El falso profeta, el falso pastor, el falso ministro del evangelio se expresa de la siguiente manera, y no porque lo diga yo, sino porque Cristo lo dijo en su palabra. ¿No profetizamos en tu nombre? Escuche, profetizamos. No somos profetas. Hablamos, le prestamos como Ezequiel la boca a Dios. Cómase el libro de Ezequiel y encontrará que el Ezequiel una sola vez habló. Del resto él oyó y transmitió tal cual como yo. Y eso es lo que Dios quiere de ti, siervo del Dios viviente y sierva del Dios viviente. Que no hables tu palabra, no hables tu opinión, no hables tu pensamiento, sino le prestes todo tu ser al Espíritu Santo para hablar la bendita palabra de Dios. Las palabras de vida eterna, las palabras de agua viva, las palabras de salvación, no tus pensamientos y tus teologías. Dice: en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos. Mire la connotación.
profetizamos, echamos e hicimos. Están hablando a título personal, como si ellos tuvieran poderes sobrenaturales. Y los falsos profetas se la pasan echando demonios, profetizando y haciendo milagros. Y no lo digo yo. Y los milagros sí existen en estos tiempos también. Pero los milagros son para darle la gloria a Dios, mas no para que tú resultes siguiendo a un hombre y venerando y adorando a un hombre y esperando que este hombre lance la palabra o te toque en un altar. ¿Conoces un falso profeta? Te voy a describir un falso profeta. Es el que procura que la gente corra al altar para que le ponga la mano, en vez de que la gente busque el camino, la verdad y la vida. Mire lo que dice la palabra, verso 23. Y entonces le declararé, y lo está diciendo Jesucristo, nunca os conocí. Y si dice nunca, es que nunca en su ministerio los ha conocido ni los ha respaldado. Y si Jesucristo dice que nunca los conoció, ¿por qué usan el nombre del Espíritu Santo si el Espíritu Santo depende de Jesucristo? Él es el otro consolador, el que nos guiaría a la verdad, y la verdad es Cristo. La lógica dice que si Jesús no los conoció, el Espíritu Santo tampoco. Entonces viene una pregunta: ¿quién los está usando para hacer las señales, los milagros y los prodigios para que están provocando que la gente los siga a ellos y no sigan a Cristo? Por eso las mega iglesias se están llenando, porque la gente va tras el hombre para que el hombre les haga un milagro, y esos milagros no provienen de Dios. Así usted me contradiga, así me diga lo que me diga, no me importa. La palabra de Dios no se equivoca, Dios no mintió, Jesucristo no miente. Son falsos profetas, mercaderes de la fe, y es un espíritu engañador que está detrás de ellos, haciendo las señales, los milagros y profetizando, para que usted los siga a ellos y no siga a Cristo. Y eso es adulterio y fornicación. Usted ha estado en adulterio y fornicación, siguiendo a hombres y no siguiendo la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y viene la pregunta: ¿qué de malo hay en profetizar? ¿Qué de malo hay en hacer milagros? ¿Qué de malo hay en sanar enfermos? ¿Qué de malo hay en echar fuera demonios? Humanamente no hay nada malo. Pero lo que pasa es que ellos le roban la gloria a Jesucristo. Provocan que la gente los siga a ellos y vayan en montones por los milagros a sus templos, no los templos de Dios. Porque si fueran realmente siervos de Dios, estarían predicándole al pobre, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, ayudando, buscando ayudas para llevarle al necesitado, conforme lo enseñó el Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías 58. O si no me cree, váyase rapidito a Mateo 25, verso 31 al 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y a todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono a su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y los de la izquierda son los que le roban la gloria a Dios, y los de la izquierda son los que siguen teologías humanas, y los de la izquierda son los que van a las famosas mega iglesias buscando que un hombre los toque, y los de los malditos que se van a condenar en el fuego eterno son aquellos que buscan hombres y buscan teologías y buscan prosperidad física y material, en vez de buscar la salvación y la gloria del unigénito Hijo de Dios.
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Terminamos diciendo una gran verdad. Cómase el libro de Jeremías y conozca a los falsos profetas. Hay muchas más características. A los falsos pastores. Como dice a los pastores gordos. Dice el libro de Jeremías. Y no se deje engañar más. Si Jesucristo dijo que solamente haciendo la voluntad del Padre Celestial se entraba a la vida eterna y se entraba a los cielos, apártate de las teologías y empieza a buscar el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo a través de su palabra. No seas más partícipe del mercaderismo de la fe. ¿Recuerdan cuando Jesucristo sacó a los mercaderes del atrio del templo? Que se molestó y los cogió a juguete y les volcó las mesas y eso. ¿Saben quiénes eran los mercaderes de la fe? Los mismos sacerdotes del templo. Estos descarados ya no permitían que la gente llevara su hojita, que la preparaban desde bebé gordita, sus palomitas o lo que llevaban de ofrenda, sino como era tanta la multitud, cada uno entraba con su ofrenda y le decían, déjela aquí. La orden del Señor era que cada uno presentara junto al sacerdote la ofrenda. Y ellos ya le decían, no, tranquilo, váyase para su casa, yo ya la presento. Y por otra puerta sacaban al atrio del templo a vender las ofrendas que otros habían traído. Y muchos ya dejaron de llevar las ofrendas. Y lo que hacían era llevar dinero y comprarle a los sacerdotes. Por eso se ofendió Jesucristo. Porque el evangelio no es dinero. No puede haber dinero en las iglesias ni en las congregaciones. No puede haber eso. Por ninguna parte de la Biblia la encuentro yo. Eso es un culto a vara. Mucho más cuando se pacta o se sella la bendita palabra de Dios con dinero. Ni se compra ni se vende. Fue pagada con el altísimo precio y se llama la sangre preciosa de Jesucristo. Padre, te doy gracias en este momento. Porque se pudo pasar esta predicación aún a pesar que el mal quiso interrumpir la transmisión. Muchos hemos cometido errores y fallas porque no leemos tu palabra y no aprendemos de ti, sino estamos aprendiendo del hombre. Y caminamos como borregos al matadero, donde nos roban, nos ultrajan, nos quitan. Y mientras ellos viven en opulencias y como reyes, nosotros vivimos como ovejas, aguantando hambre y pasando necesidades. Padre, perdona nuestra necedad de no entrar a tu palabra y no conocer la verdad. Perdona porque hemos permitido y hemos sido partícipes de estas obras, Señor, pagando boletas para entrar a escuchar tu palabra. Hemos pagado por escuchar una adoración y una alabanza, Señor, cuando eso ni se compra ni se vende. Es gratuito, Señor. Permítenos, como dijiste tú mismo, Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre y conocer al Padre cada día. Permítenos entrar en la verdad y encaminarnos por el camino de la vida. Permítenos, Señor, llenarnos de esas fuentes de agua viva que son a través de tu palabra y por la cual el Espíritu Santo nos guía hacia ti. Permítenos, Padre, sacar tiempo para escudriñar tu palabra, para meternos en ella y aprender la verdad, Señor. Y así como aquel hermano Osías Montañez un día me enseñó que conociendo la verdad se distingue la mentira. Padre, permítenos conocer la verdad día a día a través de tu palabra para no ser más engañados. Señor, te doy gracias por tu verdad, por tu amor y tu misericordia. Sé que a muchos no les está gustando estas enseñanzas, Padre, pero es la verdad. ¿Y qué vamos a hacer? La verdad no se defiende, la verdad no se pelea con nada, la verdad se expone y es la verdad y tú eres la verdad, Señor. No tenemos por qué discutirla, Señor. Hemos expuesto hoy tu verdad, Señor, para que la gente conozca a los falsos profetas, los falsos mercaderes. Esos hombres que han tomado por negocio, Señor.
No podemos reprenderlos, no podemos irnos en contra de ellos, porque ellos son las cizañas, Señor, y llegará el día en que tú mismo los juzgarás, Padre. Pero muchos de nosotros pagamos las consecuencias por culpa de ellos, Señor. Muchos hemos recibido escupitazos en la cara, maldiciones, golpes, como lo he recibido yo y como me ha pasado a mí, Señor. Por culpa de otros me han tratado de ampón, de ladrón, de delincuente. Y nadie sabe por la sed que yo vivo, ni por la cruz que yo tengo que cargar, ni mi vida cómo es realmente. Muchos piensan que somos multimillonarios, que somos hombres llenos de dinero y luchamos día a día por el pan de cada día, pero aún así te servimos con agrado y con amor. Y bendito sea tu nombre si hay, y bendito sea tu nombre si no hay. Pero tú no nos faltas y no desmayamos porque te conocemos cara a cara. Conocemos tu rostro, tu amor y tu misericordia. Y aún así, Señor, permítenos cada día poder, lo poco que consigamos, compartirlo con otros, Señor. Poderle llevar alimento al que no tiene, poder darle de beber al sediento, poder darle de vestir a aquel que no tiene, Señor, poder compartir, Señor. Que nunca esa llama de la misericordia se apague de nosotros y permítenos seguir adelante, Padre, llevando la verdad en medio de un mundo lleno de falsos profetas, de falsos maestros, de lobos rapaces, Señor, que van tras del dinero de los hermanos. Bendice a aquel que apoya estos ministerios, Padre. Bendice a aquel hombre que camina por los valles, por las veredas, por las montañas, Señor, llevando tu palabra. Bendice a aquel que sus pies le duelen en este momento, porque no tiene un calzado adecuado para caminar, llevando tu palabra, Padre. Permite que se levanten hermanos que apoyen estos verdaderos ministerios, Señor, para que tu verdad corra, Señor, por donde quiera que tenga que correr, Señor. Bendice a aquellos que nos han brindado un techo, un alimento, un vestido, Padre. Bendice a aquellos que de verdad pueden reconocer la verdad en ti, Señor, y nos pueden apoyar. Y a aquellos que no nos pueden apoyar, te pido que les bendigas grandemente, Señor, como dice tu palabra. Bendice a aquel Padre que está en necesidad. Bendice a aquel que tiene hambre. Bendice a aquel que no tiene con qué comer mañana. Bendice a aquel que tiene que pagar sus cuentas, que tiene deudas, Padre, que tiene que pagar el estudio de sus hijos, Señor, y que le es difícil. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, Señor, porque queremos ser los de la derecha, no los de la izquierda, Señor. Hoy cargamos una cruz, pero como dijo el apóstol Pablo, sabemos que nuestro final y nuestra meta está cerca y el galardón está en los cielos. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Señor Jesucristo. Te amamos, Padre Celestial. Gracias por tu amor, tu perdón y tu misericordia. Y como dice tu palabra, Espíritu Santo, guíanos cada día más a comprender tu verdad. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Termino esta noche tocado en el Espíritu. Voy a cortar la transmisión ya, sin antes decirles que les amo, les aprecio muchísimo. Gracias a sus palabras de aliento, gracias por sus motivaciones, gracias por estar allí, escudriñando con nosotros la bendita palabra de Dios. Mis amados, no coman cuento, coman palabra, empiecen a leerla diariamente y vamos aprendiendo juntos del Señor. Un abrazo cordial, les amo desde Colombia, les habló el pastor Carlos Bolívar. Bendiciones.